¿Te ha pasado que entre más intentas ignorar algo, más aparece? ¿Qué quieres dejar de pensar en una persona y es justo cuando más la recuerdas? ¿Qué intentas no sentir algo y termina explotando más fuerte después? Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a entender hoy te puede ahorrar años de frustración interna y te va a dar una claridad que pocos tienen. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no solo te motivamos, aquí te enseñamos a entenderte. Y déjame en los comentarios qué otros temas quieres que toquemos en los próximos videos. Ahora sí. Lo que rechazas, regresa más fuerte. Y no es una frase espiritual bonita, es una ley psicológica. Todo lo que evitas, se acumula. Todo lo que reprimes, se intensifica. Todo lo que niegas, no desaparece. Se esconde. Pero sigue ahí. Y tarde o temprano, vuelve. Te pongo un ejemplo sencillo. Dices, no quiero estar triste. Y te distraes, te ocupas, te haces el fuerte. Pero esa tristeza no se fue. Solo la empujaste hacia abajo. Y un día, sin aviso, sale en forma de ansiedad, enojo o vacío. Y tú dices, ¿pero por qué me siento así si todo estaba bien? No, no estaba bien. Estaba oculto. Te cuento una pequeña fábula. Un hombre tenía un cuarto donde guardaba todo lo que no quería ver. Problemas, emociones, recuerdos incómodos. Cada vez que algo le molestaba, lo metía ahí y cerraba la puerta. Al inicio, funcionaba. Pero con el tiempo, el cuarto se empezó a llenar. Y un día, la puerta no aguantó. Se rompió. Y todo salió al mismo tiempo. Eso es exactamente lo que pasa contigo. No puedes esconder lo que sientes, sin pagar el precio después. Porque lo que rechazas, no se elimina. Se acumula. Y aquí viene algo fuerte. No es lo que sientes lo que te afecta. Es lo que no te permite sentir. Porque cuando no procesas algo, se queda activo dentro de ti. Como una aplicación abierta en segundo plano. Consumiendo energía, aunque no la estés viendo. Y eso, tarde o temprano, te alcanza. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Cree que ser fuerte es no sentir. Cree que superar algo es olvidarlo. Cree que seguir adelante es ignorar lo que dolió. Pero no. Eso no es fuerza. Eso es evasión. Y la evasión, siempre cobra. Porque lo que no enfrentas, se queda pendiente. Y lo pendiente, vuelve. A veces en forma de pensamientos repetitivos. A veces en forma de relaciones que se parecen. A veces en forma de situaciones que se repiten una y otra vez. Y tú dices, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Porque no lo has resuelto. Solo lo has evitado. Te doy un ejemplo muy real. Alguien te traiciona. En lugar de procesarlo, decides ya no confiar en nadie. Parece protección, pero en realidad es una herida activa. Y sin darte cuenta, empiezas a elegir personas que confirman esa creencia. No porque el mundo sea así, sino porque tú estás filtrando la realidad desde esa herida. Y entonces el patrón se repite. No porque la vida te esté castigando, sino porque tú sigues operando desde lo mismo. Y aquí viene algo clave. Reprimir no es sanar. Reprimir es congelar. Sanar es atravesar. Sentirlo. Entenderlo. Integrarlo. Para que deje de tener poder sobre ti. Pero claro, eso incomoda. Porque implica sentarte contigo. Escuchar lo que no quieres escuchar. Aceptar cosas que no te gustan. Y eso, requiere valor. Mucho más que distraerte. Porque distraerte es fácil. Sanar, no. Pero es necesario. Porque mientras sigas evitando, vas a seguir cargando. Y lo que cargas, te pesa. Aunque no te des cuenta. Y lo más peligroso de todo esto, es que te acostumbras a cargar. Te acostumbras a vivir con ansiedad. Con enojo. Con vacío. Y lo normalizas. Dices,
Así soy yo. Así es la vida. A todos les pasa. Pero no. No es normal. Es repetido. Y lo repetido se vuelve invisible. Porque ya no lo cuestionas. Solo lo vives. Te pongo un ejemplo bien claro. Hay gente que vive estresada todos los días. Y ya ni se da cuenta. Está tensa al despertar. Irritable sin razón. Cansada sin haber hecho nada. Pero como lleva años así, cree que es su personalidad. Cuando en realidad, es acumulación emocional no procesada. Otra pequeña historia. Un hombre caminaba con una piedra en el zapato. Al inicio le molestaba, se quejaba, intentaba acomodarse. Pero con el tiempo, se acostumbró. Siguió caminando con dolor, pero ya no lo cuestionaba. Hasta que un día alguien le dijo: ¿por qué no te quitas la piedra? Y él respondió: ¿qué piedra? Eso eres tú, muchas veces. Te adaptas a lo incómodo, en lugar de resolverlo. Porque resolver implica parar. Implica observar. Implica incomodarte un poco más, para liberarte después. Pero como no quieres pasar por ese proceso, prefieres seguir cargando. Y ahí es donde el problema crece. Porque lo que no atiendes, se intensifica. Lo que ignoras, se hace más fuerte. Y lo que rechazas, regresa con más peso. No para castigarte, sino porque no ha sido resuelto. Y aquí es donde tienes que entender algo que cambia todo. No puedes sanar lo que no estás dispuesto a mirar. Puedes disfrazarlo. Puedes ignorarlo. Puedes distraerte. Pero mientras no lo enfrentes, sigue ahí. Activo. Influyendo en cómo piensas. En cómo reaccionas. En cómo eliges. Aunque tú creas que ya lo superaste. Te doy un ejemplo muy claro. Alguien que fue rechazado en el pasado. Puede decir: ya no me importa. Pero luego evita acercarse a nuevas personas. Se cierra. Se protege demasiado. Y cuando alguien se le acerca, se sabotea. No porque quiera, sino porque hay algo no resuelto. Eso es lo que pasa cuando no enfrentas. Tu comportamiento cambia, pero el origen sigue intacto. Y entonces repites, sin darte cuenta. Otra pequeña fábula. Un hombre tenía una herida en el brazo. Pero en lugar de limpiarla, la cubrió con ropa. Decía: no quiero verla. Al inicio no dolía tanto. Pero con el tiempo, se infectó. Y cuando finalmente la descubrió, ya era mucho más grave. Eso es lo que haces cuando evitas sentir. No desaparece. Empeora. Porque el tiempo no sana lo que evitas. Solo lo entierra más profundo. Y mientras más profundo está, más fuerte se manifiesta después. Por eso hay emociones que parecen exageradas. Reacciones que no entiendes. Explosiones que no tienen lógica. Pero sí la tienen. Solo que vienen de algo que no atendiste. Y aquí es donde todo empieza a tener sentido. No estás reaccionando solo a lo que pasa hoy. Estás reaccionando a todo lo que no resolviste antes. Y cuando entiendes eso, dejas de juzgarte tanto. Porque ya no es. ¿Por qué soy así? Ahora es. ¿Qué hay detrás de esto? Y esa pregunta abre todo. Porque te lleva al origen. Te lleva a ver que muchas de tus reacciones no nacen en el presente. Vienen de acumulaciones. De cosas que no dijiste. De emociones que reprimiste. De momentos donde te callaste cuando querías expresarte. Y todo eso se queda. No se borra. Se guarda. Y lo guardado busca salida. A veces en forma de enojo sin sentido. A veces en forma de tristeza profunda. A veces en forma de ansiedad constante. Y tú crees que algo está mal contigo. Pero no. Lo que está pasando es que algo dentro de ti quiere ser visto. Quiere ser escuchado. Quiere ser procesado. Pero tú
lo sigues evitando. Y por eso regresa. Te doy un ejemplo muy cotidiano. Te molesta algo que alguien hizo. Pero no dices nada. Te lo guardas. Al día siguiente, pasa algo pequeño. Y explotas. No por eso pequeño, sino por todo lo acumulado. Eso es lo que pasa cuando no expresas. No desaparece. Se acumula. Y entre más acumulas, más fuerte sale. Y aquí viene algo importante. Sentir no te hace débil. Evitar sentir te hace vulnerable. Porque lo que no enfrentas te controla. En cambio, lo que procesas, lo integras. Y deja de tener poder sobre ti. Por eso el trabajo no es dejar de sentir. Es aprender a sostener lo que sientes, sin huir de ello. Y sostener lo que sientes no significa quedarte atrapado en eso. Significa permitirte sentirlo, sin convertirlo en tu identidad. Porque ese es otro error común. Sentir tristeza no significa que eres una persona triste. Sentir miedo no significa que eres débil. Sentir enojo no significa que eres agresivo. Son estados, no definiciones. Pero cuando no sabes manejarlos, te identificas con ellos. Y entonces ya no dices, me siento mal. Dices, soy así. Y ahí es donde se vuelve más difícil salir. Porque no estás soltando una emoción. Estás tratando de cambiar quien crees que eres. Y eso pesa más. Te pongo un ejemplo claro. Una persona que tuvo varias decepciones amorosas empieza a decir, yo no sirvo para las relaciones. Pero eso no es verdad. Lo que pasó fue que no supo procesar lo vivido. Y ahora lo convirtió en identidad. Y desde ahí, se limita. Se cierra. Se protege de más. Evita intentar. Y confirma su propia creencia. Eso es lo que pasa cuando no separas lo que sientes de lo que eres. Y aquí viene algo clave. Tú no eres tus emociones. Eres quien las experimenta. Y eso cambia todo. Porque si tú eres quien observa, también puedes decidir cómo responder. No puedes evitar sentir. Pero sí puedes elegir qué haces con eso que sientes. Y eso es poder real. No controlar lo que pasa, sino cómo reaccionas a ello. Porque ahí es donde empieza la transformación. Y cuando empiezas a tomar ese control, te das cuenta de algo fuerte. Muchas de las cosas que evitabas no eran tan peligrosas como pensabas. Eran incómodas, sí. Pero no te iban a destruir. El problema no era la emoción. Era tu resistencia a sentirla. Porque cuando resistes, la haces más grande. Te pongo un ejemplo simple. Piensa en cuando intentas no pensar en algo. Dices, no voy a pensar en esa persona. No voy a pensar en ese problema. ¿Y qué pasa? Exacto, aparece más. ¿Por qué? Porque al rechazarlo, le estás dando atención. Y todo lo que alimentas con atención, crece. Eso pasa con todo. Emociones. Pensamientos. Recuerdos. Miedos. No crecen porque existan. Crecen porque los estás empujando. Otra pequeña historia. Un hombre tenía miedo a su propia sombra. Corría de ella, la evitaba, trataba de esconderse. Pero entre más corría, más lo seguía. Un día se detuvo. Y se dio la vuelta. La sombra dejó de perseguirlo. Seguía ahí. Pero ya no lo controlaba. Eso es lo que pasa contigo. Lo que enfrentas, pierde fuerza. Lo que evitas, te persigue. Y aquí viene algo que tienes que entender. No necesitas eliminar lo que sientes. Necesitas dejar de pelear con ello. Porque la pelea, lo mantiene vivo. En cambio, la aceptación, lo transforma. Y ojo. Aceptar no es rendirte.
Aceptar es dejar de resistir. Es decir, esto está aquí, ¿qué hago con esto? Y desde ahí, empiezas a avanzar. Y cuando dejas de pelear con lo que sientes, algo empieza a soltarse dentro de ti. Ya no hay tanta tensión. Ya no hay tanta presión por arreglarte. Ya no hay tanta urgencia por escapar. Empiezas a observar, en lugar de reaccionar. Y eso cambia completamente tu experiencia. Porque antes, sentías algo y querías huir. Pensabas algo y te lo creías. Recordabas algo y te atrapabas. Ahora no. Ahora puedes ver lo que pasa, sin perderte en eso. Y ahí es donde empieza la libertad. No cuando todo desaparece, sino cuando deja de dominarte. Te doy un ejemplo muy claro. Antes, alguien te ignoraba. Y tú pensabas, no soy suficiente. Te lo creías. Te afectaba. Te definía. Ahora, alguien te ignora. Y puedes pensar, ok, esto me incomoda, pero no me define. Sientes, pero no te hundes. Y eso, es avance. Porque no se trata de dejar de sentir. Se trata de no perderte en lo que sientes. Otra pequeña fábula. Un hombre cayó en un río con mucha corriente. Al inicio, luchaba, se desesperaba, trataba de nadar en contra. Se cansaba, se hundía más. Hasta que alguien le gritó desde la orilla. Deja de luchar y flota. Al principio no entendía. Pero cuando dejó de resistir, su cuerpo salió a la superficie. Y pudo avanzar. Eso es lo que pasa contigo. No es la emoción la que te hunde. Es la resistencia. Porque cuando luchas contra lo que sientes, te desgastas. Pero cuando lo sostienes, te estabilizas. Y desde ahí, puedes moverte mejor. Y aquí viene algo clave. No todo lo que sientes necesita ser resuelto. Muchas cosas solo necesitan ser atravesadas. Y atravesar algo no significa que desaparezca al instante. Significa que dejas de evitarlo. Y empiezas a permitir que pase por ti. Como una ola. Si te resistes, te tumba. Si te adaptas, te mueve, pero no te destruye. Ese es el punto. Porque muchas emociones no vienen a quedarse. Vienen a pasar. Pero como tú las bloqueas, se quedan atoradas. Y lo atorado, pesa. Te doy un ejemplo muy cotidiano. Te sientes triste. Pero dices, no debería estar así. Entonces te distraes, te ocupas, te fuerzas a estar bien. Pero la tristeza no se fue. Solo la pausaste. Y luego vuelve, más fuerte. ¿Por qué? Porque no la dejaste pasar. La detuviste. Y eso, la intensifica. Otra historia corta. Un viajero cargaba una mochila muy pesada. Se quejaba del peso, del cansancio, del dolor. Alguien le preguntó, ¿qué traes ahí? Él respondió, cosas que ya no necesito, pero no las quiero soltar. Eso es lo que haces muchas veces. Cargas emociones viejas. Recuerdos que ya pasaron. Historias que ya no están vivas. Pero sigues sosteniéndolas. Y claro, pesa. No porque sean grandes, sino porque las llevas demasiado tiempo. Y aquí viene algo importante. Soltar no es olvidar. Soltar es dejar de cargar. Es decir, esto pasó, esto me dolió, esto me marcó. Pero ya no lo necesito para seguir. Y eso, te libera. No porque borres lo vivido, sino porque dejas de arrastrarlo. Y cuando dejas de arrastrar, avanzas más ligero. Y cuando empiezas a avanzar más ligero, te das cuenta de algo que antes no veías. Mucho de lo que cargabas ni siquiera era tuyo. Eran creencias, miedos heredados, formas de ver la vida que aprendiste, pero nunca cuestionaste. Frases como, así son las cosas. No confíes en nadie.
La vida es dura. No te ilusiones tanto. Y sin darte cuenta, las hiciste tuyas. Y empezaste a vivir desde ahí. Pero eso no significa que sea verdad. Significa que lo aprendiste. Y lo que se aprende, también se puede desaprender. Te doy un ejemplo claro. Si creciste viendo conflictos, es probable que normalices relaciones difíciles. Si creciste con carencia, puede que vivas desde el miedo a perder. Si creciste sintiendo que no era suficiente, puede que busques validación constante. No porque esté mal contigo, sino porque eso fue lo que viste. Pero aquí viene lo importante. No tienes que quedarte con eso. Puedes cuestionarlo. Puedes observarlo. Puedes cambiarlo. Pero para eso, primero tienes que reconocerlo. Y eso incomoda. Porque implica aceptar que muchas de las cosas que creías no eran tuyas. Eran prestadas. Y aquí es donde todo se conecta con el mensaje principal. Lo que rechazas, regresa más fuerte. Porque muchas veces rechazas partes de ti, que en realidad vienen de tu historia. Y en lugar de entenderlas, las empujas. Pero siguen ahí, esperando ser vistas, para poder ser transformadas. Y cuando empiezas a ver esas partes de ti, ya no con rechazo, sino con comprensión, algo cambia. Dejas de pelear contigo. Dejas de decir, ¿por qué soy así? Y empiezas a decir, ok, ahora entiendo de dónde viene esto. Y eso suaviza todo. Porque ya no estás en contra de ti. Estás a favor de entenderte. Y eso es clave. Porque no puedes sanar algo si lo odias. No puedes transformar algo si lo rechazas. Primero tienes que mirarlo, sin juicio. Te doy un ejemplo muy claro. Si tienes miedo al abandono y lo rechazas, diciendo esto es una tontería, ese miedo va a seguir ahí y va a dirigir tus decisiones. Pero si lo miras y dices, ok, esto viene de algo que viví. No soy débil, solo no lo he trabajado. Entonces puedes hacer algo al respecto. Y ahí empieza el cambio. Otra pequeña fábula. Un hombre tenía un perro que siempre ladraba. Le molestaba, lo regañaba, lo quería callar. Pero el perro seguía. Hasta que alguien le dijo, ¿ya viste por qué ladra? Resulta que el perro estaba avisando que alguien se acercaba. No era un problema. Era una señal. Esos son muchas de tus emociones. No son el enemigo. Son mensajes. Pero como no los entiendes, los rechazas. Y al rechazarlos, los haces más fuertes. Porque lo que no escuchas, grita más. Y aquí viene algo importante. No todo lo que sientes necesita ser eliminado. Muchas cosas necesitan ser entendidas. Y cuando empiezas a entender lo que sientes, deja de ser tan caótico. Ya no es una tormenta sin sentido. Es información. Empiezas a ver patrones. Empiezas a notar detonantes. Empiezas a entender por qué reaccionas como reaccionas. Y eso te da claridad. Porque ahora no estás reaccionando en automático. Estás respondiendo con conciencia. Y eso cambia todo. Te doy un ejemplo sencillo. Antes, alguien te criticaba. Y tú reaccionabas con enojo o te cerrabas. Ahora, alguien te critica. Y puedes detenerte y pensar. Ok, esto me está incomodando. ¿Por qué? Y tal vez descubres que no es la crítica. Es una inseguridad que ya estaba ahí. Y entonces, en lugar de pelear afuera, trabajas dentro. Y eso transforma la situación. Porque ya no estás proyectando. Estás comprendiendo. Y aquí viene algo clave. Muchas veces no te afecta lo que pasa. Te afecta lo que eso toca dentro de ti. Por eso dos personas pueden vivir lo mismo. Y reaccionar completamente distinto. Porque no reaccionan al evento,
reaccionan a lo que ese evento activa. Y si no eres consciente de eso, vas a seguir repitiendo. Pero cuando lo ves, puedes cambiarlo. Y ahí es donde dejas de vivir en automático. Y empiezas a vivir con intención. Y eso es otro nivel de vida. Porque ya no eres esclavo de lo que sientes. Eres responsable de lo que haces con eso. Y cuando llegas a ese punto, te das cuenta de algo que cambia todo. Lo que rechazabas, en realidad te estaba mostrando algo que necesitabas trabajar. No era el problema. Era la señal. Pero como no querías verlo, lo evitabas. Y al evitarlo, seguía apareciendo. En diferentes personas. En diferentes situaciones. En diferentes momentos. Pero con el mismo fondo. Hasta que lo entiendes. Y cuando lo entiendes, deja de repetirse. Te doy un ejemplo muy claro. Si rechazas el rechazo, vas a vivir temiéndolo. Y ese miedo te va a hacer actuar desde inseguridad. Y esa inseguridad va a generar más rechazo. Y el ciclo se repite. Pero si entiendes el rechazo, si lo procesas, si lo integras, pierde poder. Y entonces ya no eliges desde miedo. Eliges desde claridad. Y todo cambia. Otra pequeña fábula. Un hombre evitaba los espejos. Porque no le gustaba lo que veía. Decía: los espejos están mal, me hacen ver mal. Pero el problema no era el espejo. Era lo que reflejaba. Y evitar los espejos no cambiaba nada. Eso mismo pasa contigo. Las situaciones no son el problema. Son reflejos. Y si sigues evitando el reflejo, no vas a cambiar lo que lo genera. Por eso lo que rechazas, regresa. No para molestarte, sino para que lo veas. Para que lo entiendas. Para que lo transformes. Y hasta que no lo hagas, va a seguir apareciendo. Y cuando finalmente decides dejar de evitar, y empiezas a mirar de frente lo que te incomoda, algo se rompe. Pero no como crees. No se rompe tu estabilidad. Se rompe la ilusión. Esa idea de que todo debería ser fácil. De que no deberías sentir ciertas cosas. De que estar bien significa no tener conflictos internos. Y cuando esa ilusión cae, empieza algo mucho más real. Empiezas a conocerte de verdad. Sin máscaras. Sin filtros. Sin excusas. Y eso, al inicio incomoda. Porque ves partes tuyas que no te gustan. Reacciones que no entiendes. Patrones que has repetido por años. Pero también ves algo más. Ves que sí puedes cambiar. Porque ahora ya sabes qué está pasando. Y eso, te da dirección. Te doy un ejemplo cotidiano. Antes, te enojabas. Y culpabas a todo el mundo. Ahora, te enojas. Y puedes decir: ok, esto es mío. ¿Qué lo está provocando? Y desde ahí, puedes trabajar. Y eso, es evolución real. No dejar de sentir, sino dejar de reaccionar igual. Y aquí viene algo clave. El cambio no sucede cuando todo desaparece. Sucede cuando dejas de responder de la misma manera. Porque ahí es donde rompes el patrón. Y cuando rompes el patrón, lo que antes regresaba, deja de hacerlo. Porque ya no hay nada que lo sostenga. Y entonces sí, empiezas a vivir distinto. No porque el mundo cambió, sino porque tú ya no eres el mismo. Y al final, entiendes algo que cambia completamente tu forma de vivir. No es la vida la que insiste contigo. Eres tú evitando lo que ya sabes que necesitas ver. Por eso lo que rechazas, regresa. No como castigo, sino como oportunidad. Oportunidad de cerrar ciclos. De entenderte. De liberarte. Porque cada vez que algo vuelve, no viene a molestarte. Viene a preguntarte:
¿Ya estás listo para verlo diferente? Y cuando por fin lo haces. Cuando dejas de huir. Cuando dejas de pelear. Cuando decides entender en lugar de evitar. Todo cambia. No de golpe. Pero sí de raíz. Porque ahora ya no estás repitiendo. Estás resolviendo. Y eso, transforma tu vida. El patrón se rompe. La carga se suelta. La mente se calma. Y por primera vez, sientes que avanzas de verdad. Así que la próxima vez que algo vuelva, no lo rechaces de inmediato. Obsérvalo. Pregúntate, ¿qué me está mostrando esto? ¿Qué no he querido ver? ¿Qué necesito trabajar? Porque ahí está la respuesta. Si este video te hizo sentido, suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido como este. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Gracias por quedarte hasta el final. Y ahora quiero leerte en los comentarios. ¿Qué es eso que has estado evitando, pero sabes que ya es momento de enfrentar?